Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Estamos desarrollando el tema ¿soy salvo ya o todavía me falta? Y creo que en media hora pasada abarcamos bastante. Esperamos que las lagunas que puedan quedar, porque este es un tema profundísimo, o sea, es sencillo, pero a la vez es profundo y a la vez es extenso. O sea, pero es muy sencillo, es muy sencillo para quienes quieran realmente creer que el sacrificio de Cristo fue perfecto y que fue tan perfecto que ahora lo que a nosotros nos toca ya no es hacer nada más que creer en lo que Él hizo, ¿ya? El versículo base que usamos fue Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto hace todavía la aclaración, no de vosotros, es un don de Dios. Y dejamos bien claro que no depende de nosotros el que seamos fieles para ser salvos. Dios mismo nos declara infieles. Él es el fiel, nosotros somos infieles, ¿verdad? Y lamentablemente, y eso lo miramos en la vida práctica, cuando, por ejemplo, tal vez en un servicio funerario, o fúnebre, esa es la palabra, ¿verdad? O sea, cuando se está predicando, hay alguien ahí siendo velado, alguien predica y dice, la persona que está aquí, dice, le fue fiel al Señor en vida. Por eso ahora él está en los brazos del Señor. Y si usted quiere verlo a él allá en el cielo, tiene que ser fiel aquí. Ni la persona que falleció, ni el que está afirmando así, ni los que están haciendo así, van a poder ver a este familiar que ya pasó la presencia de Dios por la fidelidad. Porque nadie es fiel, todos fallamos a cada rato, a cada momento, ¿ya? Entonces, creo que en su momento vamos a explicar cuál es el verdadero significado de lo que es la ley de Dios. Porque hay muchos cristianos viviendo bajo ley, tratando de cumplir, tratando de ser fiel, tratando de obedecer para ganarse la salvación. Entonces, el problema es que es que no han entendido realmente cuál era el verdadero propósito de la ley. Alguien puede decir, por ejemplo, yo no he adulterado, porque la ley dice, no adulterarás. Yo no he adulterado. Qué bueno que no he adulterado. Pero Jesús dijo, vosotros habéis oído decir, no adulterarás. Y todos pueden levantar el pecho, yo no he hecho ese pecado. Qué bueno que no lo ha hecho. Luego dijo, pero si alguno de vosotros mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces Jesús explicó la verdadera raíz o base de lo que es cumplir la ley, y es imposible. De repente alguien puede cumplir los 10 mandamientos en cuanto a su obediencia externa, pero hay una obediencia externa y hay una obediencia interna, y Cristo Jesús explicó la diferencia, que para cumplir la ley de Dios tenemos que ser fieles en la obediencia externa y en la obediencia interna. ¿Ya? Digo también, habéis oído, no matarás. Pero yo os digo que si alguno le dice a su prójimo fatuo, o lo que nosotros decimos en español común, ¿va? Tonto o insensato, más diplomático. Si alguno le dice a su hermano, a su primogénito, o a su esposa, o a alguien tonto, ya es digno de muerte, se convirtió en un homicida. Entonces, la ley de Dios abarca no solo obediencia externa, sino obediencia interna. Nadie puede cumplir eso. Amén. Sí, la verdad que lo que usted está explicando
lo confirma en Gálatas 2:21, que dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ese es un desarmador, o sea, y bueno, yo uso esa palabra desarmador porque estos versículos desarman muchas cosas. O sea, léalo otra vez, por favor, Carlos. O sea, léalo. Sí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, exacto, entonces por demás murió Cristo. Exacto. Si por la ley, si por la obediencia del ser humano se diera la justicia de Dios, en vano murió Cristo. Es que Cristo Jesús vino porque nadie podía cumplir la ley. Él sí la cumplió. Él cuando vivió, él vivió bajo el pacto de la ley. Y su obediencia fue perfecta. Su fidelidad fue intachable. Por eso Dios lo declara y fue reconocido como el Cordero de Dios. Los israelitas, cuando llevaban un cordero como un sacrificio por el pecado que habían hecho, y esto es algo importante, el sacerdote no examinaba al pecador, examinaba al cordero. Y esa es otra cosa que a veces se dice, y le dicen a la persona: ¿cómo está usted con el Señor? Examínese cómo está usted con el Señor. El sumo sacerdote nunca examinó al pecador, examinaba al corderito. Si no estaba ciego, si no estaba, si no estaba cojo, si no tenía algún problema, el corderito tenía que estar perfecto. ¿Ya? Jesús tomó nuestro lugar como hombre, se convirtió en el Cordero de Dios, dio su vida por nosotros, ¿ok? Los pecados de nosotros le fueron trasladados a Él, porque eso es lo que pasaba en ese entonces. El israelita que pecaba, traía el corderito, el sacerdote examinaba el corderito y decía: sí, está bien el corderito, podemos proceder con el sacrificio. El israelita ponía sus manos en la cabeza de la ovejita o del corderito y confesaba su pecado. Al confesar su pecado, el pecado del israelita caía sobre la ovejita y la santidad del corderito era trasladada al israelita. Y el sacrificio seguía, ¿verdad? Era quemado y bueno, ¿ok? Y ese sacrificio es figura de lo que Cristo Jesús iba a hacer. El Nuevo Testamento es sombra de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Pero al final, el que moría era el corderito y no el pecador. Según la ley de Dios, dice: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Por eso fue que Cristo Jesús tuvo que morir y murió por nosotros, no por Él, sino por nosotros. Si yo dijera: voy a dar mi vida en pago por mis pecados, yo no me puedo salvar, porque eso sería mi paga por haber pecado. Pero Cristo Jesús no había pecado y Él se convirtió en pecado por nosotros. Entonces Él muere no por Él, sino por nosotros. Amén. Entonces, si la justicia de Dios, y es que hay dos cosas, y qué bueno ese versículo está maravilloso. Hay dos cosas. Hay dos clases de justicia: la justicia de Dios y la justicia humana. La justicia humana es la que yo hago, es la que yo provoco, ¿ok? La justicia de Dios es la que yo recibo. Es la única forma de yo ser justificado como justo ante Dios es recibiendo su justicia, no yo cumpliendo la ley y convirtiéndome en justo, ¿ya? Entonces, y esa es la justificación con que nosotros hemos sido justificados, con la justicia de Dios, no con la justicia propia, ¿ok? Entonces, y esa justicia es perfecta, la única forma de tenerla es recibiéndola. Por eso, ¿ya? Somos ahora justificados y somos justificados por la fe.
Amén. Ahora todo es por la fe. ¿Por la fe en quién? En el sacrificio perfecto que Cristo Jesús hizo. Porque si somos justificados o estamos tratando de ser justificados por nuestra propia justicia, estamos desechando la eficacia y el propósito del sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Y usted estaba mencionando de justicia. Y miramos aquí en 2 Timoteo 4:8, dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que le aman su venida. Okay. Esas son las coronas que habíamos estado. Hay varias coronas. Y en Apocalipsis habla que al final nosotros vamos a poner esas coronas a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Ese es un versículo que tenemos por ahí. Si a alguien, como vuelvo a decir, le interesa este estudio, se lo podemos mandar. Muchos creen que las coronas que nos van a dar allá, con esas coronas vamos a andar todo el día y toda la noche como exhibiéndolas. No, esas coronas las vamos a recibir y vamos a ponerlas como una ofrenda, como una ofrenda ante los pies de Dios, diciendo, tú eres el único digno de ser alabado, tú eres el único digno de ser glorificado. Yo pongo mi galardón, mi corona, mi premio a tus pies. Amén. ¿Ok? Bueno, Raúl, usted tenía un versículo ahí. También bastante. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ok. Cuando uno lee este versículo, dice, ocupaos en vuestra, o sea, es algo que ya nos lo dieron, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es una expresión que en otras escrituras, en otras versiones lo pinta de otra forma. No es que nosotros tengamos que estar con el temor y el temblor de que a saber si nosotros vamos a ser salvos. Por eso dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación. La salvación que ya nos ha sido dado, no como un galardón, sino como un don. O sea, estemos seguros de que esa salvación nos ha sido dada. Y no dejemos por nada de que nadie nos quite esa seguridad. De hecho, Pablo llegó al nivel de molestarse con los gálatas y les dijo, gálatas insensatos, ¿quién os enseñó a vosotros a dudar de la salvación, a creer que la justicia es por las obras? O sea, entonces, porque esto molestaba a Pablo tanto, porque él sabía que esto es base. Inclusive habían iglesias donde se cometían pecados fuertes o horribles, por ejemplo en 1 Corintios, y Pablo no les llamaba la atención casi por lo que estaba sucediendo, pero sí llamaba la atención Pablo cuando la doctrina se había torcido. ¿Por qué? Porque el no tener una plataforma doctrinal donde yo estoy seguro que soy salvo y soy salvo por la fe, me hace a mí dudar de mi salvación. Me hace creer que yo no soy digno de nada, etcétera, etcétera. Amén. ¿Vos ibas a decir algo? Sí, yo estaba recordando cuando yo vivía bajo creer que tenía que agradar a Dios, cumplir los mandamientos para poder pues tener seguridad de mi salvación, pero no la tenía porque todos los días pues fallaba y sigo fallando, de una u otra forma yo fallo, pero en ese tiempo yo me sentía frustrada o como condenada, de decir, Señor, yo te he fallado y perdóname, y yo no quiero que cuando vengas me vayas a dejar, pero en mí era como una pena que yo mantenía, que me podía quedar porque yo no estaba segura de mi salvación. Pero ahora que yo he entendido que es por la gracia, por verlo a Él, por lo que Él hizo, yo soy salva, yo estoy segura
que estoy salva, ¿verdad? Porque la palabra lo dice que desde el momento en que yo he recibido a Cristo Jesús, yo ya tengo mi salvación, ¿verdad? Entonces, ahora estoy yo segura y eso ha hecho que yo viva feliz, que viva gozosa, disfrutando del Evangelio, esperando grandes cosas, bendiciones, no castigos de parte de Dios, porque el vivir uno creyendo en que por las obras uno también va a recibir las bendiciones de Dios y que cuando fallamos no las vamos a recibir, también eso trae pues tristeza al corazón de uno, al alma de uno. Pero cuando uno ya creyó, ya sabe uno que es viendo a Jesús, que lo que Él hizo, ese sacrificio perfecto, me ha liberado a mí de todo, ya de toda condenación, de pecado. Entonces eso hace que yo viva libre, que viva feliz y esperando que un día o Él me lleve o venga por mí. Yo sé que me voy a ir y no tengo que estar con esa pena de que quizás no me voy a salvar, porque tengo seguridad, certeza de que soy salva por la gracia de Cristo Jesús. Y como vos estás diciendo, o sea, esa seguridad viene cuando uno ya no se enfoca en uno mismo, sino que se enfoca en Cristo Jesús. ¿Ya? Pablo dijo, y ya lo dijimos, ¿verdad? Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. O sea, él decía, en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Hay mucho cristiano que se condena a sí mismo porque llegan malos pensamientos, porque llegan malos sentires. En que estoy en un momento sintieron algo malo. Perdóname, Señor, es que en la carne, en mi carne no mora el bien, pero dentro de mí sí hay alguien que es el Dios Todopoderoso, Cristo Jesús, el Salvador. Dentro de mí hay alguien que sí es bien o sí es bueno. En mi carne no, pero dentro de mí sí. ¿Ya? Y Pablo también hablaba de un conflicto que había. Pero cuando no entendemos eso, nosotros nos pasamos dando con un mazo todo el día y toda la noche por los malos pensamientos, por los malos sentires, por lo que esto que es un martirio. Decíamos al principio, la salvación o la vida cristiana, en vez de ser un deleite, se convierte en un martirio. Solo permite que hermana Lila lleva el versículo que teníamos. Ajá. Está en Hebreos 12:15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ok. Ese es un versículo que cuando uno lo lee así, dice, la salvación se pierde. Amén. Mirad bien, ¿qué dice, verdad? Mirad bien que entre vosotros no haya alguien. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. O sea, alguien puede decir, yo dejo de recibir la gracia de Dios, me voy a perder. Pero lo que está dando a entender, si quiere termina el versículo, disculpe que la interrumpí. Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ok. Cuando uno deja que la amargura viene por falta de perdón. Nosotros tenemos que desarrollar ese hábito y que conste que no lo desarrollamos nosotros. Eso es algo que la misma vida de Cristo Jesús en nosotros lo desarrolla. ¿Ya? El no ser prontos para perdonar. Y a cada momento somos ofendidos, somos heridos o somos rechazados. El no tener el poder, que eso es lo que Cristo Jesús lo da, de poder perdonar, puede hacer que en mí brote una raíz de amargura. Cuando yo dejo que esa raíz me tome, me amargue, me domine, automáticamente, en vez de estar yo recibiendo la gracia de Dios, yo empiezo a amargarme. Eso no significa que yo pierda la salvación, sino que los beneficios de la salvación los dejo de recibir, ¿ya? Gozo, paz, tranquilidad, amor, ¿ya? Felicidad, etcétera, etcétera. Yo dejo de recibir esos beneficios, dejan de manifestarse en mí. ¿Por qué? Porque la raíz de amargura tomó dominio en mí. Pero no es que yo me vaya a perder por una raíz de amargura y que todos los que estén a mi alrededor se vayan a perder también, ¿verdad? ¿Ya? Amén. Mire lo que dice Romanos
11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Exacto. Y los que sabemos un poquito español, ¿verdad? Sabemos que irrevocable quiere decir que cuando uno dice, usted renuncia a su trabajo, sí. Irrevocablemente, sí. Ok. Ya no puede volver a decir, mire, fíjese que me arrepentí, que no, renunció irrevocablemente. Puede ser que usted renuncie con condiciones. Fíjese que tengo que renunciar porque mi mamá está enferma y cuando ella, o esto, o fíjese que por esto, ahora si me conceden este aumento de salario, entonces yo sí sigo trabajando, si no, ya no. Entonces hay condiciones en su renuncia. El llamamiento de Dios, que Dios nos ha hecho, es irrevocable. Dios no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Y hablar de arrepentimiento es otro tema también que en su momento lo vamos a explicar. Dios quiere que todos se salven. El llamamiento y los dones de Dios, la salvación es un don, es irrevocable. ¿Carlos? Sí, la verdad que hablando de la gracia de Dios, pues nos da a entender el conocimiento que tenemos hacia Dios en cuanto a vivir bajo una ley. Realmente sabemos nosotros fielmente que no podemos cumplirla, ¿verdad? Entonces, al saber que no podemos cumplirla, no gozamos de esos beneficios como estaba hablando usted. Y Pablo eso tenía. Pablo era uno que predicaba la gracia, ¿va? La gracia de Dios, no se enfocaba en lo que él humanamente puede hacer. A pesar de que él había sido reconocido como fariseo, era un conocedor de la ley. Él fue criado bajo la ley y le decía, todo esto yo lo tengo por basura. O sea, exacto. Amén. Exacto, así. Y la verdad que, mire, el punto principal de esto, yo lo enfatizo en que si estamos viviendo bajo la gracia, valoramos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Exacto. Y si nosotros vivimos bajo la ley, claramente sabemos que no estamos valorando el sacrificio de Cristo Jesús. Esto quiere decir que dice en Gálatas 2:20, lo que estaba usted hablando cuando estaba hablando, manifestando, hermana pastora. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el detalle, que realmente las personas no se sienten amados de Cristo Jesús. ¿Por qué no se sienten amados? Porque ellos realmente están enfocados en vivir bajo la ley. Ellos están trayendo ese estilo de vida hace 2000 años atrás y la están reviviendo a la vida de ellos. Mas no tiene que ser así, porque realmente nosotros sabemos que a partir del sacrificio de Cristo de Jesús para acá, es para que nosotros gocemos. Porque la salvación no solo quiere decir salvación. Una de las cosas, la salvación es en el cielo, y lo que abarca la salvación también. La salvación es extenso, es profundo. Y entre eso están las bendiciones, la salud, todas esas cosas que realmente nosotros no las vivimos y no las gozamos, porque realmente esa persona no tiene conocimiento de Dios en cuanto a cómo es vivir bajo la gracia de Dios, sino que él se está viviendo de acuerdo a lo que él está haciendo. Máxime si es un cristiano, ¿verdad?, que anda haciendo las cosas por sus medios, por luchas o por sus esfuerzos. Realmente hay cosas que se nos van a dar y hay cosas que realmente no se las van a dar. Ahí es el problema, que porque no se le dio, vienen esos hermanos, caen y realmente se la alejan de Dios por el mismo sentido de que ellos se sienten que ellos están viviendo, procurando retomar esos 10 mandamientos, en cuanto realmente nosotros sabemos que no los pudimos cumplir. Y solo Cristo los cumplió. Mire lo que dice aquí, o sea, porque usted está usando el término caer. Mire lo que dice aquí, y aquí define qué es caer de la gracia.
la mayoría de cristianos cree que caer de la gracia es pecar. Y eso no es lo que la Biblia dice. Mire lo que dice aquí. Está en Gálatas capítulo 5, versículo 4. Dice, de Cristo os desligasteis. Esa palabra a muchos les cuesta pronunciarla. De Cristo os desligasteis. Desligasteis. Hasta a mí me cuesta. Los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Entonces, ¿cuándo es que yo caigo de la gracia? Cuando yo me empiezo a justificar usando la ley para justificarme. Yo no he fallado, yo no he adulterado, yo no he robado, yo no he matado, yo no he hecho mal, yo no he hecho esto. Yo me estoy justificando por la ley. Entonces, en otras palabras, está más caído el que se está justificando que aquel que ya se declaró que cayó de la gracia por haberle fallado al Señor y a los hermanos en su obediencia, ¿verdad? Amén. Repito, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Es peligroso justificarse por la ley. De la gracia habéis caído. Lo que estaba diciendo hermano Carlos, cuando uno empieza a vivir por la ley, está desechando la eficacia del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, si alguien y creo que hermano Carlos leyó eso, o sea, si la justicia fuera por la ley, entonces en vano murió Cristo. Y a ese nivel hemos llegado, o se ha llegado en muchos lados. Justificándose por la ley y haciendo de menos el sacrificio de Cristo Jesús. No, ¿cómo va a hacer eso? No, hombre, ¿cómo va a creer? No, bien, eso es lo que están haciendo. Cuando se empiezan a justificar por su fidelidad, por su obediencia, y de repente hasta juzgando a otros, lo que están haciendo, como dice aquí, se desligan de Cristo. Porque se están justificando por la ley, caen de la gracia, y para estas personas, por gusto murió Cristo Jesús. Termino con esto. Hay un montón de cristianos fuera de las iglesias ahora, creyendo que están caídos, que se acabó todo, que no pueden ser fieles y no pueden ser cristianos. Así que vamos a estar orando por ellos y ojalá que este mensaje llegue a donde tenga que llegar para la restauración de muchos, ¿verdad? Amén. Queremos hacer una oración y esa es una oración de fe. Vamos a usar la fe que Dios nos ha dejado a nosotros, que todo ser humano tiene esa virtud, esa fe, y vamos a enfocarla en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. El hombre perfecto, el Hijo de Dios que muere o primeramente se convierte en hombre, pero muere por todos los pecadores, siendo justo, muere por todos los pecadores. En Él vamos a enfocar nuestra fe en este momento y vamos a hacer una oración muy sencilla y la vamos a hacer muy lentamente para que usted pueda repetirla y poder cada vez que usted diga una palabra o una frase de esta oración, usted pueda creerla con todo su corazón. Y esta oración va a cambiar su destino eterno. Así que vamos a orar. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento, yo creo que soy pecador. Según la ley de Dios, yo soy pecador, pero también yo creo, según tu palabra, que la dádiva tuya es un don para mí. Y el don es la salvación que yo ahora estoy recibiendo por creer en Cristo Jesús. Yo creo que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por mí. Y yo en este momento te invito a ti, Cristo Jesús, para que entres a morar en mí, en mi corazón. Y a partir de este momento yo me convierto en templo y morada
del Espíritu Santo, de Cristo Jesús y de Dios Padre. Y a partir de este momento, yo creo, declaro que por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, mis pecados fueron perdonados. Y ahora recibo perdón, justificación, santificación y la salvación de vida eterna. Y en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda influencia de Satanás en mi vida. Le quito todo derecho a Satanás sobre mi vida y se los entrego a Cristo Jesús. Y ahora en adelante, Cristo Jesús, tú eres mi Salvador y el Señor de mi vida. Gracias por haber entrado en mi corazón. Amén y amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy.